Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Pues agradezco mucho la invitación de Vínculo TIC porque esta es la segunda vez que somos invitados y me gusta mucho porque la vez pasada y esta hablo sobre de las cosas que vamos a hacer, de las cosas que estamos pensando hacia adelante. Todo lo que estamos haciendo hoy pues son cosas que muchos de ustedes podrían ya saber, que la Administración Pública Federal, estamos en ventanilla única, estamos en procesos, estamos en datos abiertos y eso es temas de muchas pláticas. Sin embargo, hoy quiero llevarlos a pensar, a imaginar, a ver si podemos innovar más allá del que conocemos. Y el tema que hoy traigo para ustedes es el Internet de las cosas. Cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando de este tema de Internet de las cosas, la innovación está dentro. Cuando yo escuché de este tema hace casi 3 años, me llamó mucho la atención, quizás por mi formación de físico y por el conocimiento que tengo del tema de electrónico, me apasiona mucho ese tipo de cosas y nunca pensé que en la industria de tecnologías de información la electrónica empezara a tener un auge como este. Y muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Es decir, ¿cuántas veces hay soluciones en las redes sociales, ¿no? Que sea, oye, es que esta aplicación se me hubiera ocurrido a mí, ¿cómo se le ocurrió a ellos, no? Bueno, pues sí, justamente de eso se trata, o sea, hay ideas y estamos ya en un mercado de ideas en donde el primero que se le ocurre es el primero que puede hacer algo interesante para los demás, aportar mucho valor. Y por otro lado es que la innovación tiene que ver mucho con las personas con las que te rodeas, cómo las diriges, pero sobre todo cómo las motivas a lograr que puedan pensar más allá de lo que conocen. ¿Qué ha estado pasando con el Internet de las cosas? Pues ya lo hemos visto, este es un foro que tiene que ver con las comunicaciones y van a ver mucho la justificación de por qué la Secretaría está haciendo temas de la televisión digital y la red compartida, la red troncal. Es que sin pensarlo, esto del Internet de las cosas va adelante, o sea, ya está y va a usar esto que llegó para quedarse. ¿Qué ha pasado con la evolución? Bueno, pues empezamos con las computadoras, después empezaron a salir las tabletas, los celulares, las aplicaciones, una especie de sofisticación en el uso celular que hoy todavía no lo conocemos, algunos de ustedes posiblemente sí, con el NFC, el campo cercano. Yo puedo acercar mi celular a un dispositivo de campo cercano. En general, en los hoteles ya han estado implementando este tipo de cosas y puedo abrir la puerta en base a mi perfil, en fin. Pero también esto del uso de Internet también se ha estado manejando en la domótica, en el control de las casas o en algunas empresas, ¿no? Donde quiero controlar las luces, quiero controlar las cortinas, cuando hay sol, cuando no hay sol, cuando llueve, etcétera. Y también en los robots. Todo eso lo conocemos y por ahí hay un reloj inteligente, los muy conocidos wearables, ¿no? Y esto es lo que ha estado pasando. Y ahí hay una serie de cosas que forman parte del Internet de las cosas que sin darnos cuenta pues han estado queriendo conectarse. También algo que ha estado sucediendo y muchas empresas han estado empujando este concepto de las ciudades inteligentes. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad inteligente. Y hay otras ciudades inteligentes o semi-inteligentes, pero este es otro concepto también que tiene que ver con el Internet de las cosas, porque, por ejemplo, donde están los círculos rojos, ¿no? Esta es una ciudad, ahí tienen el mar, tienen un jardín, tienen una industria, la calle, los edificios, y detrás de todo esto hay Internet de las cosas. Por ejemplo, la detección de incendios. ¿Cómo se hace la detección de incendios con cosas que hoy no están conectadas a Internet o con cosas que hoy no están sensando nada? ¿Podría yo agregarle a algo sensores, software y conectividad a Internet y quizás pudiera hacer algo más allá para poder detectar los incendios? En el caso del tema estructural de los puentes, ¿sí? El desgaste de la obra pública, de los edificios, de esos puentes, en fin, o la calidad del agua, o en algunos estacionamientos, no sé cuántos de ustedes han podido ya en México haber entrado a un centro comercial donde ya hay unas lucecitas rojas y verdes. Y eso es utilísimo. Antes no podíamos, tenías que estarle dando vueltas a todos lados. Y ahora ya puedo ver por lo menos dónde hay un lugar. No es tan útil todavía.
¿A poco no sería increíble con Internet de las Cosas que tu carro tuviera algo que te pudiera decir en dónde en tu ruta están esos lugares? Eso sería formidable. Eso todavía no ocurre. Eso es Internet de las Cosas. Y bueno, las ciudades inteligentes tienen mucho que ver, por ejemplo, la iluminación inteligente, ¿no? El tema de las de fugas de agua, en fin, hay muchas cosas que tienen que ver con eso. Bueno, ¿qué sigue con el Internet de las Cosas? Aquí hay unos ejemplos que quisiera yo más o menos empezar a introducirles en este esquema, en este escenario de Internet de las Cosas. En la parte superior izquierda, ahí tenemos unos botes de basura. Imagínense que hay botes de basura, ¿no? Y muchos quizás nos quejamos de ver la basura en las calles o los botes de basura rebosados de basura. Y quizás pudiera haber dispositivos que están censando cuánta basura hay y en ese momento están conectados a Internet a través de la red que esté ahí y en ese momento hay una instrucción y pudiera ser que el camión de la basura llega y atiende este tema de la basura. O las fracturas en los edificios. ¿Sí? Hay edificios viejos, yo necesito poner sensores, la gente sigue trabajando ahí, pero no sabemos el día de mañana qué pudiera pasar. Yo quiero estar monitoreando las fracturas. O en la parte de las tuberías, lo hemos visto en el caso de Pemex, ¿no? Y me parece que eso ya lo tienen resuelto, en donde tenemos válvulas inteligentes, estamos censando los flujos y me doy cuenta cuándo abrieron la tubería, porque la presión, la densidad, no lo sé, algo pasó, pero hay sensores y hay una comunicación. Por ejemplo, la iluminación, ¿no? La iluminación inteligente. Hay ocasiones en que no hay iluminación, o hay otras partes de la ciudad en donde hay mucha iluminación, y lo que quisiéramos es que hubiera iluminación en el momento que pues, se necesite la iluminación, ¿no? Y eso es parte del Internet de las Cosas, la inteligencia. Que los carros se puedan ver entre sí, que las personas se puedan ver entre sí con los carros, o lo que platicamos del estacionamiento allá abajo, o la contaminación. Son algunos ejemplos de decir, bueno, ¿qué podríamos estar haciendo con algo? Algunas cosas a las que les pones algo que se llaman sensores y de ahí usas la conectividad que haya para poder mandar las señales. O simplemente poder ver el tema, analizar qué está pasando con la hidroponía o con las plantas, y también se necesitan sensores y se necesita una conectividad para estar monitoreando. Algunos conceptos. ¿Qué es el Internet de las Cosas entonces? Bueno, pues son una serie de objetos físicos equipados con tecnologías de recopilación de datos, de manera que estos objetos puedan comunicarse e interactuar entre sí, y que se puedan también comunicar con su entorno externo. Eso es el Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas incluye todo lo que hoy no está conectado. Es decir, no estamos hablando de las computadoras, ni estamos hablando de los smartphones, de las tabletas, estamos hablando de cosas que hoy no se comunican. Por ejemplo, la silla, la cama. Y alguien puede decir, ¿y para qué quieres que se comunique una cama? Bueno, los que se dedican a salud, yo no soy un experto, pero los que han tenido enfermos en una cama sabrán que un enfermo en una posición constante en una cama se empieza a llagar y hay que estarlo volteando. Y quien ha cuidado a un enfermo sabrá qué significa estar detrás de un enfermo cuidándolo, volteándolo todo el día. Entonces uno podría pensar, oye, qué increíble tener una cama inteligente que pudiera hacer algo, censar y hacer algo, o mandar una alerta o algo. Ese es el Internet de las Cosas. Entonces yo lo quisiera que empezaran a pensar en qué casos de su entorno sería bueno tener algo así y que pudiera resolverlo con Internet de las Cosas. La empresa Cisco es una de las empresas que ha estado empujando mucho este tema del Internet de las Cosas, entre muchas otras. Sin embargo, ellos tienen una definición que le llaman Internet del todo. Y es una definición que va mucho más allá del Internet de las Cosas. El Internet del todo involucra ya procesos complejos, involucra personas, involucra los datos, involucra cosas. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en el ejemplo de los botes de basura, pues lo que tenemos ahí tenemos un sensor, ese sensor quizás está midiendo gases que despide la basura, o bolsas, objetos, y lo que hace es identificar cuánto volumen hay en ese bote, manda una notificación y pasa el camión de la basura. Ahí hay un proceso involucrado.
Pero hay procesos más complejos, mucho más complejos. Por ejemplo, una máquina de refrescos, una máquina de botanas y refrescos donde uno se autosirve. Y voy a la maquinita y esa maquinita lo que hace es, me da un refresco, yo pago, pero allá hay un proceso detrás y hay una inteligencia detrás. Si yo soy el dueño de esas máquinas, lo que menos quiero es perder dinero porque me cuesta la renta de esa máquina. Entonces lo que necesito es un proceso que me ayude a estar monitoreando cuántos artículos se han gastado, me manda la información al inventario, se comunica con otra cosa, esa otra cosa le dice, tengo inventario de lo que ya no tienes, genera una acción para que alguien vaya, resurta, y también a través de los datos puedo estar analizando cómo se está comportando esa máquina, si vale la pena que la siga teniendo ahí o la cambie de lugar. Entonces, el Internet del todo es prácticamente tener todo conectado, y eso es mucho más fuerte. Hay otros conceptos que encuentran ustedes detrás cuando hablan del Internet de las cosas. Conceptos de máquina a máquina, como el que estaba yo comentando, máquinas expendedoras de bebidas, o el web de las cosas. Resulta que cuando hay cosas que se están comunicando entre sí, de repente hay como un orquestador de eso, y toda la información se va al web. Y desde ahí toma la información y hay toma de decisiones esas mismas cosas. Se involucra comunicaciones, hay diferentes tipos de comunicaciones, no nada más las comunicaciones normales, sino hay de corto alcance, de largo alcance, mediano alcance. Pero hay algo muy importante detrás del Internet de las cosas, y es que hay hardware ya específico para empezar a hacer que una silla, que una cama, que la calle, que una lámpara se empiece a comunicar, y es un hardware. Ya ha habido una serie de proyectos, ahí están algunos de los nombres, proyectos muy robustos que tienen, son motherboards que tienen procesadores, controladores de sensores, algunos tienen GPRS, otros incluyen GPS, otros incluyen una serie de cosas para poder hacer que una cosa se conecte y empiece a intercambiar información. Los sensores, esa es otra parte importante, necesito medir. O sea, de nada me sirve una cosa que hable si no tiene un objetivo en particular, y hay una serie de sensores de todo tipo, ¿no? De presión, de temperatura, de humedad, en fin, más todos los sensores que se puedan generar con la combinación de ellos. Y software, que al final software hay de todo tipo, de todos sabores, y no tenemos problema con ello. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, un aparato de audio. ¿Cómo le hago para conectar, para hacer que esto sea un objeto conectado a Internet? Pues muy sencillo, el aparato lo conecto a través de un puerto infrarrojo, en uno de estos hardwares que existen en la industria, en el mercado, lo conecto a una antena que tiene conectividad Wi-Fi, hago una aplicación para el teléfono o el iPad y voilà. La cosa ya está en Internet hablando. La pregunta es ¿para qué? Bueno, esa es otra cosa, pero esta es más o menos una idea de cómo podemos empezar a conectar cosas. Por supuesto, esto es muy primitivo. Cuando hay dispositivos ya en el mercado que se conectan entre sí y el nivel de integración es mucho más chico, pero hay cosas que se pueden conectar con los sensores y la electrónica que existe hoy en las tiendas donde la puedes estar comprando. ¿Qué pasa con el mercado del Internet de las cosas? Fíjense más o menos en esta gráfica, hoy estamos parados en 2015 y es una gráfica hasta 2019, y vean el potencial económico que tiene que ver con el Internet de las cosas. Ahí abajo están las gráficas de cuántos dispositivos hay en el mundo. Hay computadoras personales, hay smartphones, tabletas, pero está hablando que la tendencia de que las cosas van a empezar a conectar a lo largo de los años, en los siguientes años, estamos hablando que va a llegar a los 35 billones de dispositivos. Y entonces hay un potencial económico muy bueno porque, lo vamos a ver más adelante, pues estas soluciones tienen muchas cosas que se pueden desarrollar. También el IoT tiene un crecimiento mucho mayor que los dispositivos móviles. Hoy los dispositivos móviles andan alrededor de los 10,000 millones
de dispositivos, un poquito más de la población mundial. La población mundial ahí más o menos está, 7,5 millones. Hay algunos que tienen más dispositivos que otros, pero vean hasta dónde va a crecer el Internet de las cosas. Y eso tiene un potencial muy grande, pues estamos hablando prácticamente en los siguientes 5 o 10 años. Justo como lo refleja esta lámina, la lámina de Gartner. Esta es la curva de adopción tecnológica que siempre es una referencia de Gartner. Y ahí está en la mera cresta de la curva de adopción, antes saliendo de la innovación en una fase pues, quizás de definir, oye, esta tecnología se ve bien, vamos a ver qué pasa con ella, y le dan alrededor de entre 5 y 10 años para que se pueda desarrollar y pueda adoptarse. ¿Cuáles son los motivadores de crecimiento del Internet de las cosas? Veamos 3 gráficas. La primera gráfica es que la penetración estimada de Internet a nivel mundial es alrededor del 57%. Bueno, es evidente, lo hemos visto con las figuras, las gráficas que han presentado mis colegas, es que el Internet, pues, la adopción va a ir creciendo. El Internet ya es una cosa que todo el mundo va a pedir. Por otro lado, tenemos que los sensores, los costos promedios de los sensores y toda la electrónica para poder hacer Internet de las cosas, no chafas, sino de buen nivel, ha ido bajando, porque cada vez hay más capacidad para censar cosas y con un nivel de integración mayor. Y el número de casas con Wi-Fi pues va aumentando también. O sea, estas gráficas al final del día son lógicas y coinciden con todo lo que hemos hablado en este foro. Ahora, ¿cuáles son las barreras del Internet de las cosas? O sea, ya más o menos tiene viabilidad, hay una expectativa económica interesante, pero las barreras tienen que ver con la seguridad de la información. O sea, en el momento que todas las cosas empiecen a hablar, quiero hacer aquí un paréntesis. No sé quién vivió el cambio de cuando no había celulares y empezaron los celulares, ¿no? Yo sí lo viví. Y yo recuerdo que cuando empezaron los celulares, pues uno decía, qué raro ese tabique, quisiera tener uno, pero me cuesta muy caro, eran unos portafolios, de repente había gente que tenía su celular en el carro, pero no era el mundo que hoy vivimos. Y de repente como que ya todo el mundo tiene celulares, ¿no? O sea, qué curioso. Desde mi punto de vista, lo que va a empezar a pasar con el Internet de las cosas va a ser igual. Hoy, pues cuántas cosas realmente se comunican con ustedes. Piénsenlo en sus entornos, pero la verdad es que es muy poco. O sea, no te comunicas con tu refrigerador, muchas veces igual ni necesitamos, pero te podrías comunicar con otras cosas o en tu entorno sí necesitas que haya cosas que se comuniquen entre sí y hoy no ocurre. Entonces, lo que va a empezar a pasar en este mundo es que vas a empezar a tener mayor cantidad de cosas conectándose entre sí. Y el problema va a ser pues, los problemas de seguridad con que de repente el software que utilizan, la autenticación, la falta de cifrado en el transporte de los datos. Oye, la red que estoy usando ¿es segura o no? Pues no importa, tú métele la seguridad en la comunicación, pero resulta que los dispositivos no se comunican seguros porque el software no lo permite. Problemas con la privacidad de los datos, fíjense, a medida que las cosas se empiecen a comunicar, nos vamos a involucrar en un mundo bien curioso. Nuestros datos ahí van a ir en nuestras cosas que se comunican y no nos vamos a dar cuenta porque la verdad es que tenemos tantas cosas que hacer que de repente un password, una identidad, pues ahí se fue en el celular, o ahí se fue en la tableta, o ahí se fue en algún dispositivo que tengo que se está conectando, en mi carro. ¿Cuántos tienen carro que tenga conexión a internet sin usar el teléfono? Pues nadie, eso todavía no está. Pero nada más que empieza a salir el carro con conexión a internet y que mis datos ya estén en el carro y que el carro pueda utilizar la red. Y allí va a empezar un problema, honestamente se los digo, de privacidad de los datos. Y allí vienen dos cosas importantes. Una,
Protección contra el descubrimiento de la identidad del usuario. Cada vez más, quien usa Google, si no se han dado cuenta, cada vez que usan su GPS, Google tiene toda la historia de dónde se han movido. Y si alguien pudiera ver eso, pues quizás reflejaría una historia que ustedes ni siquiera conocen. Pero ahí están sus datos. Y están detrás de un username y un password, ni siquiera detrás de un biométrico ni nada. Es más, están detrás de una cuenta de correo que ustedes le dieron en su celular y que de repente ni nos acordamos qué contraseña le di para poder tener acceso a los servicios de Google, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando de un consentimiento mío de que, sí, yo quiero que todas las cosas hablen conmigo. Mi carro, que cuando yo llegue se prenda la luz, que la basura, etcétera. Pero si hay datos ahí, yo tengo que dar mi consentimiento y eso es otro problema. ¿Qué otros retos importantes? Falta de infraestructura compartida, lo que ya hablábamos, lo que se hablaba en pláticas pasadas, pero también todavía falta mayor calidad en la comunicación de Internet. O sea, el Internet de las cosas va a funcionar a medida que el Internet esté presente, o sea, sea ubicuo en todos lados, en cualquier momento y no tenga ningún problema que si estoy dentro de un lugar y no hay buena señal, etcétera. Hay otro problema, la identificación de cada componente, cada objeto requiere una identificación en la red y hoy ya no hay suficientes. Así como ya no hay suficiente comida, ya no hay suficiente agua para las personas, se van a acabar los recursos para conectar a los objetos. Y eso tampoco es claro, ¿no? Pero hoy ya estamos sufriendo problemas de identificación de los objetos comunes, las computadoras en las redes. Ya no hay identificadores, se están acabando. Imagínense para los objetos, entonces hay que migrar a IP versión 6. Falta de estándares, control de los datos. Imagínense cuando ya tengamos en su entorno, imagínense su auto conectándose con otros autos, su auto conectándose con el teléfono, su auto conectándose con la red de la iluminación y una serie de cosas, todo conectándose. Es un descontrol de información. Se va a requerir controlar esa información. Suena chistoso, pero créanme que cuando hay mucha información no sabemos ni qué hacer con ella, cómo controlarla. Hay un tema de energía que tiene que ver con los sensores. Las pilas de esos sensores es un reto también, aunque hoy ya está muy bien desarrollado. Las pilas, como las de estas pilas muy pequeñas que están en los microcircuitos, pues pueden durar años, pero muchas veces los sensores que se ponen en los edificios o sensores que yo quisiera poner en algún otro lado, necesito que estén ahí por años y quizás las baterías ya no me funcionan. La cultura, ese es algo muy importante, tiene que ver con qué va a pasar cuando todos nos estemos conectando con todo, ¿no? Y la experiencia del usuario. Yo sí creo que entre más hagamos que los objetos se comuniquen entre sí y con nosotros, vamos a tener más interrupciones. ¿Cuántas veces los interrumpe el celular? Que les mandan un WhatsApp, les mandan un correo, les llega algo de notificación y ahí están las interrupciones constantes. Imagínense más interrupciones a lo largo de todos los objetos que están alrededor de ustedes o los objetos que están en otros lados. Algunas aplicaciones que hoy están funcionando de Internet de las cosas. Bueno, pues en el sector residencial, la domótica, todos los que se han dedicado a la automatización de casas, pues ahí hay Internet de las cosas. Las persianas como tal no hablan, no se comunican entre sí, pero tienes que censar pues, la luz del sol. Y si te da luz, entonces bajas las persianas. Si no hay luz, entonces las subes. Si hay humedad, si hay viento, las subes y las bajas. Hay sensores. En el caso de la iluminación interior, también, ¿no? Dependiendo si llegas, entonces se prenden 4 luces, el del lobby, el de acá, el de la cocina, y entonces si ya me voy, entonces prendo las de seguridad, en fin. O sea, el sector residencial es un sector que ya ha venido trabajando con el Internet de las cosas, pero ¿qué creen? Hay una preocupación, es muy caro, ¿no? Hoy esa tecnología resulta ser que es cara, algunos quizás no la entienden bien, que sí pudieron adquirirla,
Y algunos tienen preocupaciones con respecto a la seguridad. Pero después viene el mayor éxito del Internet de las cosas, la televisión. ¿Qué ha pasado con la televisión? Es un cambio que no nos hemos dado cuenta, pero antes yo veía la televisión pues, para ver la señal de televisión, para eso era. Y hoy ya no la uso para eso, hoy la veo para Internet, la veo para Netflix, la veo para de repente estar ahí viendo qué está saliendo el Twitter o video en demanda. Y hago cosas en la televisión que antes no podía hacer y no estaba hecha la televisión para eso. ¿Cuántos de ustedes de repente hacen presentaciones en la televisión? Mandan contenido de su celular al televisor o de la computadora al televisor, de la tableta al televisor. O sea, ahora el televisor ya no es un televisor nada más. Se ha convertido en una cosa conectada. Requiere internet y pues para allá va la cosa. Y por eso la transición a la televisión digital, y no nada más a la televisión digital, oye, que tenga una conectividad. Oye, ahorita no tienen, pues no importa, pero sí ponle una antenita a la televisión, porque el día de mañana van a usar la televisión para conectarse. Y esa es la primera cosa masiva que se va a empezar a conectar con todo, ¿no? En el sector automotriz, ahí viene algo súper interesante, porque el Internet de las cosas es algo que viene próximamente, ¿no? Esta es una lámina de lo que deberá de estar pasando en los siguientes años. Los autos deberán de tener algún dispositivo que va a ver al otro auto. Por eso yo les decía, el tema de estándares es algo importante detrás de esta tecnología. Pero, por ejemplo, si alguien está cruzando la calle, muchas veces resulta con los sentidos de las calles no los entendemos muy bien y volteamos para la derecha cuando alguien viene cruzando la calle por la izquierda. Sería padrísimo que el carro se parara, ¿no? Aunque yo le acelerara. Pero eso hoy no ocurre, y eso no ocurre pues porque las cosas no hablan, no se comunican. Pero en el momento que se empiecen a comunicar, imagínense que las personas que van en la calle utilizan algún dispositivo que los hace identificables para las demás cosas. Y entonces, si alguien viene en bicicleta o alguien viene en un auto y yo estoy cruzando la calle, puedo cruzar, voy a decirlo de esta manera, sin voltear, y sé que nada me va a arrollar, porque todo se va a parar a una distancia. Eso sería formidable. O, por ejemplo, ¿a poco no lo han pensado de repente en algún crucero en donde uno dice, oye, si no pasan carros, ¿por qué hay alto? Pues porque las cosas no se hablan, porque nadie se le ha ocurrido hacer un sistema que hablen entre sí. Y entonces si yo traigo un carro que se conecta con los semáforos, ¿verdad? Y con un proceso inteligente de software informático, pues lo que va a pasar es que el carro va a llegar y el semáforo va a estar en siga por un flujo de carros. Y es un sistema inteligente que si hay varios semáforos se comunican entre sí y se gestionan los rojos y los verdes de acuerdo a los flujos de tráfico. ¿A poco no suena lógico? Suena lógico, ¿no? La pregunta es ¿por qué no está hecho? Bueno, eso es lo que deberá de ocurrir en los siguientes años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mismo auto, que es algo que conocemos muy bien, ¿no? A mí me dio mucha curiosidad algo que dice esta lámina. Imagínense, a mí me ha pasado de repente en la carretera, no soy una persona que aguante mucho manejando en carretera, de repente después de 400 kilómetros o de 500, ya empiezo a sentir cansancio. Pero ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que dicen, no estoy bien? Y vas moviendo la pierna, ¿no? Para despertarte. Eso es muy común. La pregunta es, ¿no valdrá la pena que hubiera un sensor de fatiga para poder hacer que la cosa te diga, oye, bájale, descansa y no sigas haciendo la de Superman? Eso sería ideal, ¿no? Bueno, eso es una idea, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, las cámaras. Hoy hay carros que tienen cámaras cuando te echas para atrás. Ahí ya han empezado el Internet de las cosas, ¿no? Pero ¿qué creen? ¿Cuántas veces han querido tener una cámara que esté grabando lo que está sucediendo en el momento que lo quieren hacer y que esté en su carro? Pues muchas veces, ¿no?
No lo tienen, pues porque las cosas todavía no están preparadas para ello, pero sería ideal tener una cámara en el auto y que pudiera grabar algún incidente que esté ocurriendo en ese momento. ¿La necesidad existe? No lo sé, si existe la necesidad en cuanto a negocio o no. Yo simplemente estoy poniendo ideas. Y el día de mañana, que tú vas a tener un navegador en el carro, por supuesto, será complicado, y vas a tener apps, como en un celular en el carro, que se van a comunicar también con las aplicaciones de tu celular. Y en los automóviles es clarísimo. La adopción del Internet de las cosas va hacia arriba exponencial. Vamos a ver los autos con cada vez más cosas. Bueno, lo hemos visto. También quien ha sufrido ese cambio, ¿hace cuánto tiempo no había autos con Bluetooth? Tendrías que llevar tu radio y conectarlo ahí al auxiliar, los que no tenían esa tecnología, ¿no? Y después empezaron a salir autos con Bluetooth, solo podías escuchar cierto tipo de música, y bueno, ahora ya todo mundo puede escuchar Bluetooth con Spotify y una serie de cosas, y es una maravilla. Claro, pues porque ya maduró la tecnología hacia allá, pero es muy claro que en los autos el Internet de las cosas sí viene muy fuerte. Y esta es una encuesta que le preguntaron a las personas, oye, ¿qué te gustaría que tuviera el auto conectado como una cosa de Internet, ¿no? Y dijeron, lo primero, música en streaming, ¿no? Eso sería lo ideal. Y bueno, pues el 63% contestó que música, y otros me llamó mucho la atención y creo que hace mucho sentido. Yo no sé, quizás habría que preguntarle a las aseguradoras si tienen alguna estadística de cuántos choques ha habido por algún problema de ataque cardíaco o de algún problema de que la gente pues, se muere en el carro. No lo sé, pero no está mal el que el carro pudiera censar algún mal manejo y en ese momento el carro se detenga. Eso sería lo ideal. O cuando alguien está ebrio y está manejando sinuosamente, creo que el carro debería de pararse, ¿no? Aunque sea en medio del tráfico, no importa, pero que se pare, porque si no es una bala. Es una bala que a alguien le va a hacer daño. Y creo que ese tipo de cosas hacen realmente sentido. En el sector empresarial, pues el sector empresarial también ha estado utilizando el Internet de las cosas pues, simplemente para bajar costos, ¿no? Simplemente en los edificios inteligentes. Y los edificios inteligentes tienen también que ver con que las luces se prendan donde hay presencia y cuando no hay presencia pues no hay luz, el tema de la humedad, el tema de la ventilación, en fin, hay muchísimas cosas. Esta es una lámina que tiene muchísimas cosas que pueden ser inteligentes, conectarse a Internet y medir y ser mucho más eficientes. Y esta es una gráfica que más o menos determina qué es lo que ha pasado con el número de dispositivos por sector. Entonces, hay dispositivos conectados en Internet que están midiendo cosas para que las empresas sean más eficientes, pues alrededor de 10 billones de dispositivos, ¿no? En diferentes aplicaciones, puede ser de domótica, en control de temperatura, de iluminación, etcétera. Ciudades inteligentes, pues otro tanto, alrededor de 7 billones y en las casas, pues mucho menos. Pero ahí están esos tres sectores que son los que han estado utilizando el Internet de las cosas de alguna manera. Y por el otro lado, con respecto a las industrias, la manufactura, ya lo hemos visto con los robots, las líneas de producción, y en la parte del almacenaje y el transporte. Ahora, ¿qué onda con los drones, no? Esa es pues, simplemente mi sentir con respecto a los drones. Me parece que los drones son cosas que hoy todavía no se conectan entre sí, hoy todavía les faltan muchas cosas, pero es un dispositivo que permite hacer cualquier cantidad de cosas. Si a esto le ponemos un GPRS, le ponemos un GPS, le montamos sensores, podemos hacer muchísimas cosas. Yo de repente he pensado, imagínense el día de mañana que estén en su casa y que digan, quiero hacer un rondín aquí en mi casa, en mi edificio, quiero hacer un rondín de seguridad para ver qué carros hay, etc. ¿A poco, si tuvieran un dron, imagínense, el dron se puede programar y el dron puede hacer vuelo y decir, voy a hacer 3 rondines al día y esos 3 rondines lo voy a hacer a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, te voy a dar imagen y te voy a dar datos.
¿A poco no les gustaría? A mí sí me gustaría tener un dron para que constantemente programarlo y decir, oye, me voy a ir de vacaciones y la cosa esta le da vueltas a la casa. Y me da las fotos, me da datos, me da todo. Y tengo a mi policía alrededor de mi casa. Y las cámaras ya no las necesito. El circuito cerrado allá afuera ya no lo necesito. Eso sería increíble. Se puede hacer con un dron. Pero también puedo hacer otras cosas con drones, ¿no? El día de mañana, ¿cuántas veces de repente tú tienes, oye, no tengo cambio, pero a ver, te lo dejo mañana o te lo mando, ¿no? Eso del envío de cosas con drones, también yo creo que suena chistoso, pero el día de mañana cada uno vamos a tener nuestro dron y vamos a poder hacer muchas cosas con esos drones. El tema es la regulación. Allá hay un reto importante, la regulación. Hoy, ¿cómo está el mercado de los drones? Pues todos los drones están en el sector militar. Ahí están. Y algunos civiles, pero fíjense qué cantidad, estamos hablando de alrededor de $2 billones de drones que se han estado ya creando y se están utilizando. Y bueno, esta aplicación de drones, ahí está. ¿Qué sigue? Bueno, ¿por qué les hablo de todo esto? Alguna vez yo escuché del gobierno coreano que una de las cosas que hace el gobierno coreano, en particular el área de tecnología, es visualizar 10 años adelante de lo que ellos estaban haciendo hoy. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Visualizar y ir más adelante de lo que estamos haciendo hoy. Y creo que nos debemos empezar a preocupar en usar esta solución para muchas cosas y ahorita lo van a ver. Pero en particular se da el desarrollo de sensores. Es decir, en este momento para poder desarrollar esta tecnología, pues ya necesitamos ingenieros electrónicos que sepan de sensores, que sepan de procesadores, que sepan de hardware. Crear nuestra propia tecnología. Eso es lo que necesitamos. Y este es el momento de hacerlo. Aquí podemos empezar a usar a la gente que está allá afuera buscando trabajo. Desarrollo de software. Hay muchísima gente desarrollando sistemas, GRPs. No, desarróllate unos APIs para los drones que yo quiero, para los sensores que yo quiero, que los controlen, que los monitoreen. Este desarrollo, estos frameworks de desarrollo son totalmente diferentes a un desarrollo de un sistema. Aplicaciones en la nube se potencia. El Big Data. ¿Cuántos de ustedes han determinado que hoy Big Data todavía no es suficiente para que ustedes hablen de Big Data? En particular, nosotros todavía no tenemos Big Data. ¿Sí? En el momento que empecemos a generar sensores y cosas que empiezan a hablar, en ese momento activo Big Data. Fíjense el potencial que hay detrás de esta tecnología. Hoy no está presente para algunos y el día de mañana por activar cosas como estas se puede activar. La normatividad de regulación, ¿por qué es una oportunidad? Señores, se necesitan abogados que sepan de tecnologías de información, especializados en tecnologías de información. No los hay. Los que somos de tecnologías queremos hacerla de abogados. Muy mal. Muy mal. Necesitamos el soporte jurídico con formación tecnológica. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo, créanme. A mí me ha costado mucho trabajo conseguir de estos abogados. Datos abiertos genera una cantidad de información. ¿Cuántos de ustedes han viajado en un avión? Pues casi todos, ¿no? ¿Y qué me dicen de los asientos de los aviones? Es terrible. Valdría la pena entender, por ejemplo, cuáles son las posturas de la gente. Porque hay un problema en la postura de la gente, en los aviones, en las sillas, en el lugar de trabajo. ¿Por qué no se puede censar eso? Imagínense la cantidad de cosas que se podían censar con eso. Y hay otro tema importantísimo. Es un reto para los que nos dedicamos a las tecnologías de información, porque ahora tenemos que aprender de sensores, ahora tenemos que aprender de otro software, tenemos que aprender de otros temas normativos que hoy no conocemos. ¿Qué hay que hacer? Iniciar grupos de participación de innovación. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer
al menos en SCT, en el área de tecnologías de información. Para empezar con este proyecto, empezar a usar gente que se dedica a la electrónica, gente que se dedica al tema normativo, pero que está interesado en los temas de tecnologías de información, y empezar a trabajar con ello. Telefónica hizo un evento, un hackathon que le llamó el Open Future, y fue un evento muy, muy bueno. Y debemos de cambiar nuestro paradigma. Tenemos que reaccionar, tenemos que anticiparnos antes de reaccionar. Porque cuando reaccionamos, ya otro país nos comió el mercado. Ya exportar tecnología, exportar conocimiento ya va a ser muy difícil. Este es el momento, hay 5 o 10 años allá adelante. Entonces es el momento de utilizar nuestros recursos, empezar a generar tracción, y hay muchas cosas alrededor de ello. Ahora fíjense, ¿qué podemos medir y censar? Yo lo he pensado. Cuando ustedes van en las carreteras, ¿a poco no se les hace lógico poner sensores en los taludes? ¿Cuántos? No lo sé, pero varios, y estar midiendo la humedad, el escurrimiento, y evitar los desgajes y los derrumbes en las carreteras? Eso hace mucho sentido. Ahí hay una primera aplicación de Internet de las Cosas. Necesitamos algo que sense, un software y una red, y va para el centro de datos. ¿A poco no nos quejamos pasamos por los caminos y hoy aquí hay el hoyo? Pues eso es desgaste. También tenemos que medir el desgaste de las carreteras. Hoy el desgaste de las carreteras se hace a través de estudios, pasando automóviles con una serie de sensores. ¿A poco no sería ideal? Yo así lo pienso. En la mezcla de las carreteras, poner microsensores alrededor de toda la cinta asfáltica y está recibiendo todo lo que está pisando la cinta asfáltica. ¿Se puede? No lo sé. Ahí está el reto. Por eso ahí están las universidades. Peso y dimensiones en movimiento, eso es algo que ya se tiene. Esas son cosas que hoy van a hablar, que hablan, ¿sí? Que podemos pesar camiones con cierta velocidad y puedo saber si está sobrepesado o no, y lo puedo parar. Eso ya existe. Flujos de tráfico. Hay un tema del estado de las vías ferroviarias. ¿Cómo le hacemos para medir el estado de las vías ferroviarias? Es un tremendo problema. No valdrá la pena, a ver, pues ahí viene el Internet de las Cosas. ¿Qué se nos puede ocurrir para poder hacer algo y que esté viajando a lo largo de las vías ferroviarias, recogiendo información y midiendo lo que está sucediendo en las vías ferroviarias, ¿no? Las cargas en los camiones y en los barcos es un problema. Esto de la carga es un tema súper interesante y que no es trivial. ¿Cómo hacer para medir la carga en los aviones y en los camiones? Hoy se hace, pero se hace quizás con un método no tan eficiente. Allá hay otra posibilidad. O el manejo de equipaje. ¿Quién de ustedes le encantaría tener una experiencia diferente en el aeropuerto con su equipaje? Casi dejarlo cuando entra al aeropuerto, aventarlo. ¿No les gustaría saber cuándo su equipaje está dentro ya del avión? Y que te avise a tu celular si ya está ahí y ya viaja contigo. Sería ideal. Ahí está otra aplicación. ¿Cuántas de estas vale la pena? No lo sé, esto ya es otro tema. Lo importante es que este es el momento de empezar a pensar de cómo podemos resolver problemas con el Internet de las Cosas. Y lo que más me gusta de esto es que esto desarrolla nuevos empleos y desarrolla nuevas oportunidades de empresas que hoy no tocan la puerta de nadie. Gracias. Nacho, muchísimas gracias, qué amable. Pues durante la mesa redonda escucharemos más información de parte tuya. Gracias. Pero muy interesante esta visión de futuro que nos compartes. Gracias, gracias a todos. Bueno, hay preguntas. Si hay preguntas para Nacho, particulares hacia SCT. Por acá tenemos una pregunta atrás. Adelante, Nacho, sí, gracias. Buenas tardes, Ricardo Morán González. Con esto del Internet de las Cosas, ¿se visualiza o se tiene algún pronóstico relativo a si en el futuro
o actualmente podría haber problemas de capacidad de las redes por tanta información que podría generarse con todos estos datos? Sí. Sí, definitivo. Definitivo. Digo, los proveedores de las redes tienen que estar dimensionando, tienen que tener sus sensores, ¿verdad?, en las redes para ir diciendo cómo me están utilizando, y eso se hace en las redes de comunicaciones, para ir diciendo, ya ahora tengo que comprar más capacidad. En general, hay una regla de estar sobrado entre un 20-25%, pero definitivo. O sea, entre más se conecten las cosas, más utilización en la red y una mayor responsabilidad para los que desarrollan ese software de los sensores, ¿no? Porque efectivamente lo que queremos es que la comunicación del Internet de las cosas sea ágil, sea rápida, sea segura, ¿no? Y por eso en la presentación yo decía, faltan los estándares, porque si no hay estándares, de repente alguien va a determinar hacer una comunicación de una manera y otro de otra, y entonces ya va a haber incompatibilidad. Pero contestando la pregunta, sí, definitivamente va a haber mucho más tráfico en la red. Y sí va a haber capacidad. Técnicamente se puede atender. Sí, mi nombre es Armando González, de la empresa Innovación 3, y yo quería preguntarle, con esta visión que nos plantea, si ustedes también, dentro de esta misma visión, han identificado cómo van a interactuar con otras industrias, como por ejemplo el sector de la salud o el sector de educación, que digamos son las áreas que yo visualizo van a despegar muy rápido y que van a tener una interrelación muy estrecha con ustedes. Pues bienvenida a la pregunta y me encanta, o sea, creo que las entidades de gobierno lo que tenemos que hacer es justamente pensar en cómo interoperamos, ¿no? Y sí, hoy la SCT a nivel de tecnología no hemos incursionado en este tema de la Internet de las cosas y justamente la propuesta es hagámoslo para empezar a ver cómo debemos de manejar esto, a manera de que una vez que ya tengamos algo que pueda ser compartido, empecemos a interoperar con los demás, ¿no? Un tema de datos abiertos, y eso ha sido lo virtuoso de los datos abiertos. En el caso de ustedes de salud, nosotros utilizamos sus datos abiertos para publicarlos en las carreteras, en una aplicación de carreteras. Y entonces, quien esté viajando en carreteras, por lo menos a 5 kilómetros de la carretera, tengo que saber qué centro de salud hay. Y esa es la manera como tenemos que actuar las dependencias de gobierno, ¿no? Totalmente integradas. Y sí, definitivo, hacia allá queremos ir. Soy Gustavo Lira, de Cepomex. Con respecto a la pregunta que te hicieron hace unos minutos de la conectividad, la carga del ancho de banda sobre las redes, yo creo que también se tiene que definir qué tan relevante es que la información que se está generando en un X lugar traspase cierto rango. Si la iluminación de una parte de la carretera está apagada o de la calle, pues tiene relevancia en la calle. Quizá deba mandar un mensaje al centro porque hay un problema de funcionamiento, pero la verdad es que a los demás no les importa, a 5 kilómetros de distancia o a 25 o a 1000, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y justo ahí es donde viene, yo veo esto el desarrollo del Internet de las cosas va a ser como las apps. Se me ocurre una idea y si mi idea es muy buena y es eficiente, la van a empezar a adoptar y puedo hasta ganar dinero. En el caso del Internet de las cosas va a pasar lo mismo. Yo por eso lo veo como empresas. Puede haber empresas que generen alguna solución muy particular que identifique estos detalles de, oye, ¿para qué mandas tráfico a los demás? Que sea un tráfico local, que la solución se autoajuste, que aprenda del comportamiento de todo lo que está viendo. Si existen esas soluciones, seguramente se van a adoptar y se van a pagar por ellas, ¿no? Es decir, una organización, una persona no va a tener el tiempo para poder tener tantas soluciones de Internet de las cosas, sino va a haber empresas especializadas en
en salud, en el tema eléctrico, etcétera, para poder hacer ese tipo de cosas. Y estoy totalmente de acuerdo. Dependerá del diseño de esa solución el ser totalmente eficiente, ¿no? Y si la solución no es eficiente, va a pasar como las apps. No va a pasar de ahí, va a quedarse como en el prototipo o quizás en un producto que no se venda, ¿no? Detrás de todo esto, como oportunidad, obviamente hay un tema de negocio, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de la necesidad, de la viabilidad, del costo, etcétera, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Aquí había una pregunta, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Salvador Portilla del Lina. Me pareció muy interesante tu ponencia y me deja con muchas dudas en cuanto a la regulación. En cuanto a la regulación, se me hace muy importante que ya se esté viendo, no sé si ya se está viendo a nivel gobierno. Pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando vaya volando un dron, ¿no? Creo que la batería les dura 20 minutos, ¿no? 20, media hora. Entonces, ¿qué tal si se cae y se le cae a alguien, se descalabra y pues en lugar de ser un beneficio, pues algo negativo, ¿no? Eso en cuanto a los drones, ¿no? Que ahorita están muy en boga de todos. También en cuanto al Internet del todo, ¿no? Como lo maneja Cisco, creo que es bastante interesante porque inclusive se puede a nivel humano, ¿no? Poner, no sé, un chip a la gente que esté enferma, ¿no? Y poder monitorear cómo está su frecuencia cardíaca, su temperatura, el nivel de glucosa, ese tipo de cuestiones, y que se le mande al dispositivo de las personas cercanas, ¿no? Para que ellos sepan cómo está, ¿no? O por ejemplo, no sé, lo que mencionabas, ¿no? Del refrigerador falta un alimento, que automáticamente le mande al mercado la lista de alimentos y se vaya, ¿no? Entonces creo que y vaya a tu casa y te la lleve a la puerta y todo se cobre de manera automática, ¿no? Pero también eso se me hace muy positivo y creo que va a crecer bastante. Pero ¿qué pasa con los hackeos? La seguridad también va a ser algo bastante importante para ver, ¿no? Eso que mencionabas, por ejemplo, de los semáforos, ¿no? Yo pienso, ¿qué tal si un hacker hackea los semáforos, ¿no? Y de repente así como que verde para mí y ya se va todo derecho, ¿no? Entonces, pues es así como que hay muchísimas cosas que hay que ver en cuestión del Internet del todo, ¿no? Más que nada yo lo veo del todo y más que de las cosas, ¿no? Tienes toda la razón. Desgraciadamente lo he aprendido, no sé si a golpes o teóricamente, pero pues nada es gratis, ¿no? Lo bonito no es gratis. Y todo desarrollo tecnológico, todo trae desgraciadamente un contrapeso. Y el contrapeso son las personas. El uso que le dan las personas a eso que está ahí es lo que le da ese contrapeso. Y desgraciadamente tienes toda la razón. Por eso yo decía, los grandes retos de esta tecnología es definir estándares, definir seguridad, pero sobre todo la regulación. En el caso de los drones, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay cierta regulación, pero no es específica y debemos de ser mucho más específicos en el tema de los drones, ¿no? Ustedes véanlo, si tuvieran la capacidad para comprar un dron relativamente barato y poder darle vigilancia a su casa, lo harían, ¿no? Todo mundo lo haríamos. Y la verdad suena increíble porque tendríamos más policías, más ojos, ¿no? Eso sería buenísimo. Pero también tiene su contrapeso, ¿no? Porque también, oye, estoy pasando por aquí y resulta que vi algo que no debía de ver, ¿no? Y entonces eso va a las redes sociales y entonces empezamos con la privacidad. Entonces sí, efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos. Siempre cuando trabajamos con temas tecnológicos, y es algo que a mí en lo particular me ha enseñado el gobierno, tenemos que verlo 360 grados, incluyendo el marco normativo. Tenemos que apegarnos a las reglas del juego muy claras, porque si no, podemos hacer cosas que parecen buenas y son malas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pero este es el momento de comenzar. Ignacio, muchísimas gracias, te agradecemos mucho y bueno, en la mesa redonda podremos tener más información. Gracias.